Bueno, esta vez en Argentina nos dieron 180 días. Pero no nos vamos a quedar todo eso. Nos va a quedar grande. Sí. Nuestro primer día en Bolivia. Esta es la Plaza Independencia en Tupiza. Y ahí pasamos la noche con la pancha. Si no conseguimos combustible, con lo que trajimos nos va a alcanzar bien para ir hasta Uyuni y volver. Ahora, si conseguimos combustible, podemos darnos el lujo de recorrer un poquito más. Así que bueno, eso va a ser un desafío, ir a ver qué pasa con el diésel en Bolivia para los extranjeros. Sí, un tren de sal. Bueno, a ver, ¿cómo se llama este atractivo? Poronga le pusieron. Qué hijo de... Mira dónde nos encontramos. ¿Nos vamos de paseo? Sí, Tiene sus años. Bienvenidos a La Quiaca, Jujuy, a 3.443 metros sobre el nivel del mar. Algo insólito que nos pasó acá en La Quiaca es que nadie nos quiere hacer alineación. Nos mandaron a Bolivia. ¿Les parece eso? Traemos mucho gasoil en la pancha y en otros bidones. También traemos agua potable. Bueno, y nos estamos comiendo lo último que nos queda de fruta. Así que un nuevo día. La Quiaca, Xavi, Jujuy, Argentina. Qué lindo cartel. Con un cóndor ahí atrás. Estamos en la intersección de la ruta 40, Libertador General San José de San Martín, con la ruta 9, Juan Bautista Alberdi. A ver, hermanos bolivianos, ¿cómo nos va por acá? Si nos hacen la alineación que los argentinos no nos quisieron hacer. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es la pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Paso de frontera de aquí acá. La Quiaca Villazón. A ver, hermanos bolivianos, ¿cómo nos va por acá? Nuevamente. Trámite, aduana. Nos están fumigando a la salida de ¡Listo, la señor! aduana. Bueno, acá nos están cobrando en peso boliviano que todavía no tenemos. Ahí Rubén fue a cambiar. A ver. Y no alcanzamos a ingresar y ya tenemos billete boliviano porque había que pagar la fumigación. Ya nos cobraron. Bueno, acá estamos llegando a una placita. Un mástil. Estamos en el centro. ¿Es el centro? Es grande Villazón. Recién estamos entrando. A ver dónde está el monumento de las banderas que nos dijeron. Que vayamos a una gomería que hay ahí. Bueno, cambiamos 70.000 chilenos que nos habían quedado. Y nos dieron menos igual. 500 bolivianos. Ahí viene Rubén de averiguar por la alineación de la pancha. Primeros matecitos en Bolivia y una nueva frontera. Cruzamos. No había sistema, así que hubo que hacer planillas a mano. Así que bueno, pero igual, muy bien. Ya estamos en Bolivia. Haciendo cola, acá nos cambió la hora otra vez. Ahora nos cambió una hora. Son las 12 ahora. Claro, para nosotros en Argentina la 1. Claro. Pero acá son las 12. Así que tenemos que esperar a las 2 de la tarde para que la pancha vaya a ver qué le pasa con sus rueditas delanteras. Hacer una alineado. Al ingresar el señor de aduana nos dijo que con este documento no se lo tenemos que dar a nadie y que es nuestro documento dentro de Bolivia, digamos. Que nadie nos puede retener este documento. Bueno, acá está la pancha. Van a revisar sus rueditas. Se va para arriba, ¿ves? Y la pancha le gusta la altura. Y ahora se nos presenta una duda. ¿En La Quiaca no tendrán una máquina como esta?
Parece que allá les muestran una pantalla. ¿Qué estás mirando? Llantas. No, qué linda llanta. No. Mira, ¿a ustedes igual les gusta? ¿También gustan las llantas? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué venimos a hacer acá? ¿Pero por qué acá, en Bolivia? No estamos haciendo en Argentina. En La Quiaca, que es donde habíamos averiguado, querían que bajásemos la casita. ¿Cómo íbamos a bajar la casita si no trajimos las 4 patas? Pobre Pancha, le íbamos a partir en 2. ¿Cierto? Sí. Quería que le baje la casita. Quería que le saquemos la casita. No, acá la están haciendo con casita y todo. Sí, suelen hacer la cosa. Ahí hay unos sensores. La Pancha no sabe qué le pasa. ¿Qué me están haciendo? Dice. Nos da la bienvenida. Bienvenidos a Bolivia. Bueno, nuestro primer peaje boliviano. No dice el precio. A ver cuánto es. Nos cobraron 5 bolivianos. Serían 1000,50 argentinos. Es por tramo hasta Tupiza. Pasando por el primer pobladito rural de acá, chiquitito. Allá hay una capilla. Bastante verde. Yo me lo imaginaba más desértico, pero no. Ruta Nacional 14. Bueno, aquí estamos en Bolivia. Los primeros kilómetros. ¿Y qué tal la Pancha con la nueva... Está re dócil. con la alineación? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Va derecha? Sí, ahora sí. Pero esta Pancha, che, que iba para cualquier lado. Capilla. Capilla. Actividad turística de Mojo. ¿Qué será? No sabemos nada, ¿eh? Solo entramos con la idea de conocer el Salar de Uyuni, pero es probable que después veamos alguna otra cosa. Tenemos unos días. Bueno, esta vez en Argentina nos dieron 180 días. Pero no nos vamos a quedar todo eso. Nos va a quedar grande. Sí, muchísimo. Venimos por una semanita nada más. Pero qué diferente. Cuando pasamos a Chile nos dieron 60. Ahora 180. No, 90 nos dieron. No 60, 90. Ah, 90. Cuando pasamos a Chile nos dieron 90. Acá nos dieron el doble. Y acá nos dieron 180. Ahí sí. Y en Bolivia nos dieron, al entrar, 90 también. 90 también. Pero bueno, la Pancha puede estar 180 sin volver a la Argentina. Tenemos que colocar la banderita, como hicimos en Chile y como hicimos en Perú. Siempre que entramos así, le ponemos la banderita a la Pancha. A 40. Sí, nos llama la atención que acá no usan patente. Muñequito con neumáticos. Con un cartelito que dice 40 máximo. Ah, toma. Chichas. Llegando a un valle. A ver dónde pasaremos la noche hoy. En algún pueblito de por acá. Mira el río. Ahí hay unas casitas. ¿Qué será? Quinta. Hay una iglesia allá arriba. Curvis. A la miércoles aparecieron las montañas. Mucha montaña, Qué qué golpe. lindo. Aparecieron de golpe estas. Qué bonito.
río acá al costado. Mirá el río, qué grande. Eso sí tiene mucha agua. Bien coloradita. Caracoles, bueno, sinuoso, camino sinuoso. Bien que tenemos. Allá pasa el tren. Ahí va el tren. Vimos pasar el tren. Ahí vamos a pasar por un túnel el angosto. A ver qué será, mano única. A ver. Qué lindo. Qué paredones gigantes. No, es para ida y vuelta. Vamos, Pancha, por el túnel. Acá está ocupando nuestra mano. Derrumbes. Chao. Los derrumbes ocupaban nuestra mano. ¿Cuándo habrá llovido? Está todo seco, mira. Acá se ven toritos. Otra vez torito como en Perú. Qué linda avenida de palmeras y calles empedradas. Bueno, no empedrado, sí, como un adoquín raro. Está bueno. Tu pizza. Esto es coca machucada. Bueno, consumimos mucha coca en Bolivia, ¿verdad? Esto es, vienen ya, esto es el bolo ejecutivo. No es como el tradicional. Eso es lo que hace, sí. Ya viene como... Por decirles, si ustedes Sí. se sienten un poco mal con Mareados. la altura y esas cosas, pueden hacer la prueba. No, Sí, por ahora venimos bárbaros. Yo le conté que hace Sí. muchos meses que Mira. estamos en altura. ¿Cómo vienen? Estos vienen como en bolsitas de té. Como un té. ¿Y hay que hacerse un té? Exacto. ¿Prepararse una infusión? No, bueno, lo pones No, en no, te lo un pones- líquido, te lo pones en- cualquier cosa. Primero lo mojas, Sí, lo pones en lo que tú quieres, agua, gaseoso, lo que sea. sí. Se hidrata y lo pones al Y ya cachete. pones- ¿Con bolsitas y todo? Sí, No se exacto. saca de ahí adentro. No, no. Ah, eso te Y entendí. se pone al cachete, nada más. Y se deja. Y poco Ah, a poco, conforme vayas tragando, va a ir. la saliva, claro. Exacto, Como... eso es. Este es el bolo ejecutivo. ¿Bolo ejecutivo se llama? Sí. Mira. Eso, bueno, se compramos. aparte para el cansancio y todo Exacto. eso. Ah, por ahí nos da más energía. Eso, Claro, para darte exacto. energía. Se coquea por Para esa eso. razón. Por eso, Bueno. claro. Y bueno, No es solamente porque te duele la cabeza ni porque... Ni por la altura, por la punada. No, es más probar. Es una, es una Sí, cultura, sí. es parte de la cultura también de Aquí acá, sí. boliviana. Tomarte un energizante. Claro, también. Más o menos. Este es con sabor a sandía. Bueno. Este tiene ya alguna mirá, de... Un gustito. Claro. Bueno, dale, ese, compramos Sí, uno de esos. Porque la coca, la hoja en sí es fuerte. No te Sí. preguntamos ni tu nombre. Daniela. Daniela que nos salvó acá con el Entonces, ciber ya saben, y esto internet. ya- Si en algún momento ustedes prueban... ya. Justo hoy no nos funcionó la Starlink, acá vinimos a que Daniela nos salve. Bueno, gracias Daniela, qué lindo. Sí. Qué gente buena en Bolivia, ¿viste? Y sí, de todos lados, ¿viste? Qué cosa bella de Bolivia. Nuestro primer día en Bolivia. Esta es la Plaza Independencia en Tupiza. Y ahí pasamos la noche con la Pancha. Una noche de una tormenta eléctrica y lluvia terrible. Pero la Pancha ahí está, ahí está.
Nuestra casita con ruedas soporta cualquier clima. El estacionamiento se paga 2 pesos la hora, pero la noche gratis. ¡Qué plaza tan linda! Preciosa la plaza. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué hermosa! Ah, ya la dejaron la novia. Ya están sin novia. Desayuno. Desayuno en la plaza. Mira qué chiquitito lo de la pancha. Buen día. Está hecho otra cultura más. Okay. ¿Cuál, che? Cuando volvamos. Ese que está seco. Ese. Ah, Ese seco. acá dice Rubén que cuando volvamos, ese ya es una escultura. Sí, es verdad, está seco. Toque una vez el círculo verde para idioma español. Double tap the green circle for English. Bienvenido. Para descubrir información histórica, toque el círculo celeste. Alfredo Domínguez Romero, nacido en Tupiza, Bolivia el año 1938, fue un músico, cantautor y pintor boliviano. Es considerado como el mejor guitarrista de música folclórica de Bolivia del siglo XX. Acá nos sorprenden unas formaciones. Ruta Nacional 21 entre Uyuni y Tupiza. De Uyuni a Tupiza, en nuestro caso Tupiza Uyuni. ¡Qué lindo! Mira, parece un obelisco. Sí, cosa de palo. Capaz que se llama el obelisco, ¿o no? Tiene un cartelito ahí. ¿Qué dice? Mira. A ver. ¿Cómo se llama? Bueno, a ver, ¿cómo se llama este atractivo? La poronga le pusieron. Qué hijo de puta. Bueno, una paradita en el atractivo este, la poronga. Una paradita en la parada. No sé qué parece, ¿viste? Un tipo parado ahí. Bueno,
nuestro primer día en Bolivia. Salimos de Tupiza rumbo a Salar de Uyuni. El recorrido y los días que permanezcamos acá dentro de este país hermano van a depender de si conseguimos combustible, ¿no? Sí, pero da igual. O sea, si no conseguimos combustible, con lo que trajimos nos va a alcanzar bien para ir hasta Uyuni y volver. Ahora, si conseguimos combustible, podemos darnos el lujo de recorrer un poquito más. Así que bueno, eso va a ser un desafío, ir a ver qué pasa con el diésel en Bolivia para los extranjeros. De ahí parece que empieza la... Yo tengo fe que vamos a conseguir. ¿Vos sí? Yo digo que sí. Vamos a ir ahora a alguna estación de servicio y a preguntar y seguro que sí. Teníamos que haber ido en Tupiza. Ahí falla nuestra. No entraba nada. Sí, como que no. 8 litros. 100 kilómetros ya habíamos hecho. Ahora tenemos 200 más, son 300. No, 100. De Tupiza a Uyuni dijiste 200. Ah, bueno. Pero hasta Tupiza teníamos 100. Por A eso. 80. Por eso. 80 eran 80. La estación de peaje, 1 kilómetro. Ayer Daniela, una nueva seguidora, ya tenemos seguidora y amiga en Bolivia, nos hizo un re favor y nos dijo que podíamos visitar 2 lugares, ahora se lo dejo ahí escrito, pero claro, dice que es 1 hora y pico para un lado, 1 hora y algo para el otro, son kilómetros que no vamos a poder hacer si no tenemos gasoil. Así que bueno, de eso va a depender nuestro viaje en Bolivia. ¿Hay empanaditas mote de haba? Muchas gracias. La Pancha sube una cuesta. No sabemos si tiene nombre la cuesta, pero se sube un montón de Tupiza hacia Uyuni. Barquitas, permiso. Está resultando muy hermoso el paisaje acá en esta parte de Bolivia. ¿Sorprendido? Sí, viste, linda ruta. Sí. Acá se llama Flores Palca. Palca. Flores Palca. Parada, Flores Palca. Y ahora toca bajar, Pancha, parece, ¿eh? Una parte bajadita. Llegamos a 4027 metros de altura sobre el nivel del mar. No sabemos a qué altura está Uyuni, ahora vamos a fijarnos. ¿Cómo van esas tutucas? Rica. ¿Será el almuerzo? ¿Será así el almuerzo tutuca? ¿O pararemos a almorzar en algún momento? Vamos con el postre. Ay, Dios. Nuestra forma de alimentación es rara. Ahí había milanesa de llama. ¿Sí? No leí. Ahí hay un cartel indicador, a ver qué dice. Atocha 57. Atocha, sí, 57. Y Churquini, Churquini. Cerro. 14. ¿No es el cerro? Derrumbe por acá. Bastante, ¿eh? Está dinamitando. Ah, ¿no era derrumbe? No, sí, parece que sí, pero bueno, están limpiando pues un poco más. Aparecieron nevados. Qué lástima que la nube está parada ahí, ¿eh? Pero se ve precioso.
Cerro Chorolque, un volcán andino extinto. Tiene un asentamiento minero, Santa Bárbara, a 4.800 metros sobre el nivel del mar. El más grande e importante de la región. En la cordillera de Chichas, al sur del departamento Potosí. Uyuni 88. No puede ser. ¿Y esa ciudad? Apareció una ciudad. ¿Atocha? Atocha. Por probar los bolos ejecutivos que nos dio Daniel anoche. Acá Rubencito ya se animó. ¿Qué te da? ¿Efervescencia? Ajá, debe ser que tiene bicarbonato. No dice nada de eso. Decía stevia. Y gusto, Hace como una efervescencia. y gusto a sandía. Bueno, tendrá. Igual Daniela nos dijo que había que mojarlo. Vos no lo mojaste. Seco nomás te lo pusiste. A mí me gusta el seco. Sí, yo cuando pruebe uno lo voy a mojar. Le voy a hacer caso a nuestra amiga Daniela. Bueno, acá hay que mostrar el tiquecito que nos dieron el otro peaje. A ver si es así. Y lo marcan y seguimos. Hola. Gracias. Ahí está, gracias. Le hacen un orificio. Está bueno. Sirve para todo el tramo. Uyuni a 9. Uy, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Uyuni. Llegando a la ciudad, pueblo. Un pueblo en el desierto, sería donde está la... Pero hay estación de servicio, así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con el diésel. Dice Potosí a la derecha y el centro derecho. Bienvenidos a Uyuni. Y bueno, llegando a la estación de servicio de Uyuni. Ahora después les contamos cómo nos fue. Bueno, justo delante hay un argentino cargando. Parece que no están cargando. ¿No están cargando? No. Ah, bueno, pensé que le estaban cargando. Vamos a ver. Bueno, el de adelante va con suerte, vamos a ver. Hola. Buenos días, no, buenas tardes. No, buenas tardes, casi buenas noches. Tarde. ¿De dónde está viniendo? Nosotros estamos viendo de Argentina. De tu pizza, ahora. Pizza ahora, sí. ¿Y han cargado? No, Todavía no, todavía no cargamos. La primera vez que vamos a cargar. porque... Sí, ha subido ahora. Para Nacional está a 10 bolivianos casi el litro. ¿Cómo? No te entendemos. 10 bolivianos. Nosotros no somos nacionales. ¿Y a nosotros cuánto nos cuesta? A 11 le podemos dar. Ah, sí, bueno, sí, necesitamos porque tenemos que volver a Argentina, así que tenemos que recorrer su hermosa acá Bolivia y después volver a casa. ¿Está bien? Carguemos. Sí, sí. ¿Nos podés poner? Bueno, Vamos sí. a completar. Sí, lo vamos a Entonces, llenar porque nos gastamos 300 kilómetros ya. completar entonces. ¿Qué tienen? ¿Un solo gasoil o dos? Sí, diésel. Diésel ultra, digamos. El único. Un solo diésel. Está bien, está bien. ¿Y a cuánto estaba al final el litro? 11. ¿A 2000? Sí, pero ¿qué conversión hiciste? 11 bolivianos serían 2.300 pesos. Ah, bueno. No hay ningún problema, está bien. No. No, nos cargaron sin problema. No es que tuvimos que ir a buscar un bidón ni buscar un documento de una persona boliviana, nada. ¿Cómo fue la experiencia de Rodando Sin Apuro? Perfecta. Comprando Perfecta. diésel en Uyuni. Diésel boliviano.
perfecta. Llenamos el tanque de la pancha. Llenamos el tanque al precio oficial Al de final ellos. se lo cobró a 9,80. 9,80 el litro. Y bueno, otra vez volvemos a tener la pancha llena, los bidones quedaron llenos. Y la panza vacía, nosotros porque todavía no comimos. Pues eso no es culpa de quién. De vos, tuya, que no querés frenar y hacer la comida. Es todo nada. Siempre tengo que tener la culpa yo. Bueno, 4:30 de la tarde. Vamos 4:30 de la tarde, hora boliviana. Nos vamos a... 5:30 debe ser hora argentina, porque nos cambió apenas cruzamos la frontera. Nos cambió por 1 hora de diferencia. Así que todavía no almorzamos. Vamos a ver. Tutuca, almorzamos tutuca. No es un almuerzo saludable. Y mate. Tutuca y mate. Panza así. Bueno. Vamos a ver ahora dónde vamos a conocer el centro de Uyuni. Eso de ellos. Acá está el ticket. Ah, ¿fue con ticket y todo? Sí, señor, porque me lo cobró precio oficial. Ah, a ver. 9,80, 281.000 pesos. 80.000 pesos. No, pensé que era algo negro. Ah, con ticket y todo. Bueno, ahí tenemos la prueba. 281.000 pesos y la cantidad de litros a 9,80. 28 litros con 60. Ah, viste que decíamos casi 30. Estaba bien el cálculo. Así Excelente. que, No debe haber mucha eso diferencia. es lo que gastamos. Como una peatonal. Dando un paseo por Uyuni. Y ni podemos creer que estamos acá. ¿O sí? No, pero, No se puede pero creer. estamos. ¿Cómo? Y aparte andamos buscando un lugar donde Sí. ir a comer algo. Sí, eso, estamos buscando un lugar donde se pueda comer algo a esta El hora. paseo tiene dos objetivos: conocer y buscar algo para comer. Ahí hay una- Mirá qué lindo todo. Ajá, ahí bueno, paremos acá. Mirá Ajá. qué lindo cómo está decorado todo con cosas del ferrocarril. Sí. Mañana vamos a ir al museo del ferrocarril. Ya vimos que hay un museo. Hamburguesita. Y la pancha. La pancha nos espera. Ujú. Bueno, provecho. No se sabe si es almuerzo, merienda o cena. ¿Vos qué decís? Todo junto. ¿Todo eso junto? Buah. Creo que todo junto. Sí. A comer. Museo Ferrocarril. Uyuni. Sí, un tren de sal. Que acá no se derrite porque el clima es seco, claro. Como nosotros en Buenos Aires se nos derrite el cenicero. Qué bonito. Ah, es el mismo galpón donde sería antes Sí, los talleres o bueno. escuchá el ambiente. Comotora 851. Oh. Sí. La rueda alta como vos. No, voy a subir a este vagón de madera. Cocina. Lleva todo esto agregado adelante. Sí. Es una sola. Locomotora 4 rojo. Industria japonesa. Gigantes. ¿Te vas? Bueno. Yo me voy a subir a aquellos parecido a la trochita, al trochita que era de madera. Parecido a nuestro trochita de madera. Este dice dormitorio. Vamos a ver si están las camas. Vamos a subir. Bueno, ahora después voy a ir a aquel.
Ahora vamos a este que dice dormitorio. Bueno, serían esos sofás. Serían cama. Con baño. De madera. Es de fierro. No es de madera. Es de fierro. Solo la tapa de madera. Bueno, y acá se terminó. Acá encontré la cama, tienen cucheta. Está la cucheta. Y debajo, sofá. Maestranza de Arequipa, 1951. Hola. ¡Ah! Mira dónde nos encontramos. ¿Nos vamos de paseo? Sí, Tiene sus años. acá es el baño. Sí, allá también había baño de fierro el inodoro. ¿Acá? No, acá es un baño turco. No. Ah, es verdad. Acá está solo el agujero. Baño turco. Ah, el otro tenía de fierro, che. Sí, sí, lo leí eso. Arequipa 1951 dice. Hay que subir los escalones. 3 escalones. 1, 2, 3. Ah, este dice comedor. ¿Vamos a un comedor? Dale, vamos. Vamos. Ya está la sopa. No, si ya comimos hamburguesa, vamos a pedir el postre nada más. Vamos a pedir algo, frutos rojos, una torta de frutos rojos y una cerveza para mí. ¿Vos? ¿Qué vas a tomar? No, nada. Bueno, qué precioso este vagón. Mirá, imagínate afuera, la cordillera nevada. Ahí va pasando otro tren. Claro, va pasando el otro. ¡Chao! Saludan. Escuchá. Bueno, señora, ya ordené lo suyo, ya le traen. Bueno, gracias. A ver, acá hay otro vagón con sillones. Este sería el living. Esto por la forma era un fogón, una chimenea. Sí, acá está el agujero de la chimenea. Chimenea. ¿Y ahí qué hay? A ver, permiso. Habitación. Esta es una habitación. Sí. Acá está el baño y acá está la habitación matrimonial. Ah, el baño. Ah. Y esta es la matrimonial, ¿ves? Ya, ha tenido espejito. No, con esto, mirá. ¿Y esta? La matrimonial. Ah, aquella para los niños. Claro. Toda madera. Tiene salida. Mirá. Una especie de persianitas para oscurecer. Ajá. ¡Qué belleza! ¡Wow! ¿Esto quién era? ¿Para el presidente? ¿Viste? Mirá. Y acá, la llave, ¿no? Ah, acá tiene el placarcito. Está la llave, mirá. El placar. ¿Mm? La llave y la luz. Ah, claro, tiene que tener luz, seguro.
¿A qué sería la luz? Debe ser de 24 a 26. ¿Baterías? ¿Generador? El generador que tenía el tren. ¿Eh? El generador que tenía el tren. Me encantan las persianitas. Todas las ventanas con su persiana. Para oscurecer el living. Acá dice, el coche 15, el reservado, fue utilizado para el transporte de personal de la empresa que ocupaba cargos jerárquicos. Reservado. Y sí, se notaba que era de muy... para un nivel alto de pasajero. Coche 23, el auxiliador, es un carro que fue destinado para el transporte personal de la empresa. El coche 1002, coche salón, fue un vehículo usado para llevar pasajeros con todo el confort posible que ofrecía en su servicio la empresa de un destino a otro. Salón. Este de segunda. ¿Cuál? Ah, los asientos sin tapizar. Mixto. ¿Este qué? ¿De correo? Ah, claro. Un furgón de encomienda. Este ya es moderno. Coche 1347. El furgón es otro tipo de vehículo de marca argentina. Mira. Sí, de esto yo... Un furgón argentino acá en Bolivia. Así que hemos exportado furgones en alguna época de exportación. Este es uno chiquitito, un furgón. Vía y obras. Para los trabajadores de mantenimiento será. Muchas gracias amigos por acompañarnos en esta aventura por Bolivia. Nos vemos en el próximo video. Desde el Salar de Uyuni. ¡Chau! Una momia de un párvulo. Un hombre. No, una trenza. ¿Este hombre o este? Momia de hombre procedente de la región. Ah, los dos son de hombre. Por asfixia, rescatado y envuelto y devuelto a la ciudad por el Museo Nacional. Deformaciones intencionales de los cráneos. Qué cosa rara, ¿no? Y bueno, ¿Para qué lo harían ahí? la cultura. Estas deformaciones son de la época arcaica y siguen hasta la conquista. Esta maqueta es de la laguna Incahuasi, que no la vamos a poder visitar porque es en otra época, en época de sequía, no de lluvia. Buen día, un nuevo día desde Uyuni. Acá pasamos la noche en la plaza. Ahí había otros viajeros, colombianos creo. Ahora vamos a comprar algo de carne para llevarnos al salar. Ah, ya se ve el reloj. ¿Y acá cómo es? Ah, se da vuelta para atrás. Porque es peatonal. Girasoles en la avenida. Nuevo peaje, camino al salar. A ver si sirve el de Tupiza Uyuni. Para mí que no. Es otra. Acá vamos de Uyuni a Este Oruro. ya fue, ¿no? Sí, ¿a dónde va a ir? Al salar. 5 bolivianos Sí, va a ser. para ir hasta el salar, el peaje. Gracias. Ahí nos vamos. Bienvenidos a Colchani. Salar de Uyuni, vamos. Salar.
derecho para allá. Allá vamos rodando sin apuro. Acá hay lavadero de auto. Y lavadero de auto por todos lados. A la Pancha también la vamos a tener que sacar la sal después, pobrecita. Sí. Bueno, parece que ya estamos llegando. Ah, no, no hay nada de peaje. No hay Es nadie. como una pérgola nomás. Una placa y ahí Hay un estacionamiento allá adelante. ya se comienza a ver la puntita del salar. Si en algún momento cobraba, no sé, ahora no se ve No, nadie. no, Ah, sí, no. hay alguien. No, no hay nadie. Y ahí, están sacando las botas. No, no hay nadie. Bueno, es gratis entonces. Hasta acá. Hasta acá es gratis. Vamos a ver si se llega más allá gratis. Bienvenidos al Salar de Uyuni. Ahí dice Tawa, Yica, Isla del pescado. Isla del Pescado, y allá dice Colchacalipi. Colchacalipi. Bueno, no sé para cuál caminito No vamos está a ir. podrida la camioneta, no.